¿Y si todo lo que te contaron sobre la alquimia era una cortina de humo? ¿Y si el oro que los antiguos buscaban no era un metal, sino conciencia? Lo que alguna vez fue perseguido como magia, ocultado como herejía y ridiculizado como fantasía, es en realidad el mapa secreto hacia tu propia transformación interior. Este es un descenso al fuego de tu alma, una búsqueda que comienza adentro. Una verdad tan poderosa que debió ser codificada en símbolos para que solo los verdaderos buscadores la encontraran. Hoy vas a descubrir la verdadera alquimia. No la que busca convertir metales, sino la que funde creencias, la que te transforma a ti. Durante siglos, la alquimia ha sido considerada una fantasía medieval. Una práctica arcaica de hombres con túnicas y retortas, obsesionados con convertir metales en oro. Y sin embargo, eso fue solo la superficie. La alquimia era un código, un lenguaje cifrado para ocultar la verdad más poderosa que puede poseer el ser humano, la capacidad de transmutarse a sí mismo. No era una obsesión por la riqueza material. La alquimia es la ciencia de la transformación, no del plomo en oro, sino de lo denso en sutil, del ego en alma. Carl Jung fue uno de los primeros psicólogos en rescatar la alquimia del baúl del folclore. Se dio cuenta que los alquimistas no buscaban metales preciosos, sino integrar la sombra, despertar la conciencia y unificar lo humano con lo divino. Y esa visión no era nueva. Desde Egipto hasta la Europa renacentista, la alquimia fue considerada una ciencia sagrada. No se enseñaba abiertamente, se transmitía de maestro a discípulo, de boca en boca, codificada en símbolos, imágenes, metáforas. ¿Por qué tanto secreto? Porque la alquimia era peligrosa por su poder de emancipación. Liberaba al ser humano de su esclavitud interior, rompía con las cadenas impuestas por dogmas religiosos, imperios y estructuras de control. Todo lo que es verdadero pasa por 3 etapas: primero se ridiculiza, luego se combate ferozmente, y por último, se acepta como evidente. Arthur Schopenhauer. La alquimia pasó exactamente por esas 3 fases. Durante la Inquisición, muchos alquimistas fueron perseguidos. Los manuscritos fueron prohibidos, las escuelas cerradas. Pero la llama no se extinguió, solo se volvió oculta. Por eso se le llama esoterismo, porque exige búsqueda, honestidad interior y voluntad de transformación. La alquimia habla de crisoles y hornos, pero no para los metales, sino para el alma. El fuego alquímico es el símbolo del dolor, del caos, de la purificación necesaria. El plomo es nuestra ignorancia, nuestras heridas, nuestras creencias limitantes. El oro es la conciencia despierta, la sabiduría encarnada, el amor que ya no depende de nada. El oro de los alquimistas es la conciencia elevada, quien lo busca fuera, se pierde, quien lo cultiva dentro, se encuentra. Y entonces, ¿por qué resurge ahora la alquimia? Porque la humanidad está lista. El mundo moderno, saturado de ruido, velocidad y superficialidad, clama por significado. La alquimia regresa como un mapa interior para que descubras tu poder interno, para que purifiques tu corazón y encuentres el elixir de la vida. Cuando tú cambias, tu mundo cambia. Un alquimista es aquel que se refina a sí mismo, se modifica, se transforma, trabaja en su cuerpo, su mente, su alma, se disuelve y se vuelve a crear. Eso es alquimia. Si la alquimia no nació en Europa donde comenzó realmente esta tradición secreta, para encontrar sus raíces, debemos retroceder más allá de la historia escrita, más allá de los libros quemados y los nombres borrados. Debemos viajar al corazón de las civilizaciones más antiguas del planeta. Egipto. Los egipcios construyeron pirámides y mapas invisibles hacia lo divino.
La palabra alquimia proviene del árabe alquimia, que a su vez tiene su raíz en Kemet, el nombre original de Egipto, la tierra negra, la tierra fértil, la tierra del misterio. Y en el corazón de ese misterio, aparece un nombre, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. El sabio, el escritor, el mago, el mensajero entre los mundos. Hermes no era solo un personaje, era una conciencia, un símbolo viviente del conocimiento universal. A él se le atribuyen los textos herméticos, escritos que combinan filosofía, astrología, alquimia y espiritualidad. Uno de esos textos, el más famoso, ha sobrevivido al tiempo y al fuego, la tabla esmeralda. Un pequeño fragmento, apenas unas líneas, pero con un poder que ha fascinado a sabios y buscadores durante siglos. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para hacer los milagros de una sola cosa. Tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. ¿Qué significa esto? Que el universo es un espejo, que tú y el cosmos no están separados, que lo que sucede en tu interior tiene un reflejo en el exterior. Y que, por lo tanto, la verdadera alquimia no es transformar el mundo, sino transformarte tú. Esta enseñanza viajó, fue protegida, codificada, traducida al griego, al árabe, al latín. Y luego, lentamente, se infiltró en el pensamiento occidental. En la Edad Media, los alquimistas europeos no trabajaban solos. Recibían conocimientos de sabios árabes que, a su vez, los habían heredado de Persia, de India, de Egipto. En tiempos de oscuridad, los alquimistas eran los guardianes de la luz. Y su fuego no era solo físico. Era la llama del conocimiento eterno. Texto alquímico anónimo del siglo XII. Pero ese conocimiento debía permanecer oculto. La Iglesia, los imperios, los reyes. Todos temían a quien podía generar su propia luz. Por eso, la alquimia se convirtió en símbolo, en metáfora, en acertijo. El plomo representaba la ignorancia. El oro, la iluminación, el horno, el cuerpo humano. El fuego, el poder del alma en proceso de purificación. Y la piedra filosofal, es tu corazón purificado. Los alquimistas sabían que si hablaban abiertamente, serían perseguidos. Así que crearon lenguajes ocultos. Por eso hoy muchos piensan que la alquimia es solo pseudociencia. Pero quienes miran más profundo entienden que bajo esos símbolos había una guía, una ruta hacia la transformación interior, un camino para recordar quién eres realmente. Y ese camino aún está aquí, esperando ser redescubierto, esperando que alguien, como tú, decida recorrerlo. Durante siglos, muchos creyeron que el propósito de la alquimia era convertir metales comunes en oro. Una obsesión con lo material, una fantasía de riqueza infinita. Pero quienes se quedaron en esa interpretación, nunca entendieron el mensaje y seguirán sin entenderlo. La verdadera alquimia no ocurre en laboratorios, ocurre en el alma. Porque el plomo que necesita ser transformado, no es un metal, es tu sombra, ese dolor que cargas, ese miedo que escondes, esa parte de ti que juzgas, niegas, reprimes. Eso es el plomo alquímico. Y el oro, no es dinero, no es poder sobre los demás. Es conciencia, conciencia despierta. El oro es la luz del espíritu que ha atravesado la noche más oscura del alma. San Juan de la Cruz. Se trata de liberar lo que siempre estuvo dentro. Imagina esto. Tu ego es el plomo. Pesado, denso, reactivo, construido por creencias, heridas y condicionamientos. Pero dentro de ese ego hay una chispa que siempre ha estado ahí, una que es capaz de encender el fuego,
un fuego que no destruye, un fuego que purifica, que transmuta. Ese fuego se activa cada vez que eliges sentir lo que incomoda, cada vez que dejas de huir de tus emociones, cada vez que en lugar de culpar, eliges observar. Cada vez que dices, esto no me está destruyendo, esto me está mostrando, esto me está enseñando, esto me está liberando. Eso es alquimia, transmutar y usar cualquier situación a tu favor, convertir cualquier plomo en oro. ¿Y sabes cuál es el primer paso? Dejar de correr. Muchos quieren despertar, pero no quieren mirar sus sombras. Quieren paz, pero sin atravesar la tormenta. Y eso no funciona. Porque el oro no se encuentra en la evasión, se encuentra en el crisol del alma. En ese lugar donde lo viejo se quema para dar paso a lo nuevo. Donde hay dolor, hay poder escondido. El dolor no es castigo, es materia prima para el despertar. Los antiguos alquimistas hablaban del nigredo, la primera etapa en el proceso de transmutación. La putrefacción, la muerte simbólica, el momento en que todo se desmorona, el punto más oscuro. Pero también decían, nada puede nacer si antes no ha muerto. Tu confusión, tu ansiedad, tus rupturas, parecen el final, pero son el inicio. El inicio de la transmutación. Si tienes el coraje de quedarte, de mirar lo que duele, de amar lo que odias, entonces sucede el milagro. El plomo comienza a brillar porque siempre fue oro, solo estaba cubierto de capas. Y un día, sin darte cuenta, ya no reaccionas igual. Ya no te peleas con la vida, ya no necesitas que todo esté perfecto para sentirte bien. Te conviertes en alquimista. Y tú mismo eres el oro. Los antiguos alquimistas no hablaban claro porque lo más profundo solo puede ser dicho en símbolos. Para protegerlo, para preservarlo, para que solo quien estuviera listo pudiera comprenderlo. Por eso hablaron de dragones, de crisoles, de metales, de piedras mágicas. Para los ojos normales estos son solo objetos, pero en realidad son pistas, símbolos, mapas, metáforas del alma. El crisol, por ejemplo, no es un cuenco, es tu vida. Tu vida cuando se rompe, cuando arde, cuando hierve el dolor y ya no puedes más. Y el dragón pisando la tierra no es una bestia. El dragón debe ser enfrentado, no destruido, porque en su vientre guarda el oro de tu despertar. Toda sustancia se compone de tres partes llamadas principios. Mercurio es el espíritu, el azufre es el alma, la sal es el cuerpo. Y la piedra filosofal no es una roca. Es la conciencia despierta, el punto en el que ya no necesitas transformar nada porque todo ha sido aceptado y redimido. Es tu corazón purificado. Y el mercurio, tan inestable, tan cambiante, es tu parte emocional fusionada con tu parte mental. La integración de tu aspecto masculino y femenino. Tu energía vital en movimiento que conecta lo físico con lo invisible. Es tu capacidad de adaptarte, fluir y elevarte. Por eso el mercurio era considerado sagrado, porque es el puente, el intermediario entre lo denso y lo sutil. Pero, ¿por qué hablaban así? ¿Por qué tanto misterio? Porque la alquimia no es un conocimiento intelectual, es experiencial. Y si no pasas por el proceso, no puedes entenderlo. Por eso se protegía con paradojas, enigmas, ilustraciones confusas, para que el ego no pudiera robarlo. Solo el alma dispuesta a transformarse lo entendería. Los textos alquímicos están llenos de acertijos. El sol y la luna deben unirse sin tocarse. El rey debe morir para que nazca el niño de oro. El mercurio se disuelve y el azufre lo fija. ¿Qué significa eso? Todo. Y también, nada, si lo miras con la mente lógica y material. Porque solo puedes descifrar esos símbolos cuando vives su proceso dentro de ti. La alquimia es un lenguaje del alma para el alma, no se traduce, se despierta.
Muchos lo han intentado descifrar sin haber sido tocados por el fuego, y fracasan, no lo entienden, y terminan por crear teorías fantasiosas basadas en su propia experiencia sesgada. Porque esto no se estudia, se encarna. El conocimiento no sirve de nada si no se integra y se convierte en sabiduría. Pero cuando atraviesas tu noche oscura, cuando ves tus partes rotas con compasión, cuando te atreves a soltar todo lo que creías que eras, los símbolos se abren y cobran sentido, y ya no necesitas traducirlos. Porque te das cuenta de que tú los habías escrito desde antes de nacer. Ese es el misterio. Ese es el juego. Por eso la alquimia está llena de símbolos. Porque el alma no habla con definiciones. Habla con imágenes. Habla con paradojas. Habla con poesía. Y solo cuando estés listo para mirar hacia adentro, los símbolos comenzarán a brillar porque te habrás convertido en uno de ellos, sin necesitar comprenderlo con tu mente. Aunque la palabra alquimia nos remita a la Europa medieval, su esencia es universal. Donde hay un alma buscando liberarse, ahí está la alquimia. Donde hay fuego sagrado, transformación interna y búsqueda de unidad, ahí vive la misma enseñanza, con diferentes nombres. En el taoísmo, la alquimia no solo se practica, se respira. Los antiguos alquimistas chinos no buscaban transformar el chi, la energía vital, en una frecuencia más elevada. Mediante respiración, meditación, movimiento y herbolaria, buscaban crear el elixir de la inmortalidad que no es una pócima mágica, es una conciencia que trasciende la muerte. El cuerpo era un laboratorio. Los meridianos, los canales de fuego. Y el corazón, el horno central. Practicar la alquimia interna era igual a fundir el ego y restaurar el equilibrio cósmico. En el sufismo, esa alquimia adopta la forma de poesía y devoción. Los derviches giran pero no danzan para entretener, giran para disolverse. Para que el ego se maree y el corazón se abra. Para recordar que la existencia gira eternamente en torno a un solo punto, Dios. Muere antes de morir, y encontrarás la vida. Esa frase es alquimia pura. Morir a las viejas creencias, a los apegos, a las ideas del yo. Para renacer como algo más amplio, más compasivo, más eterno. En el yoga, la alquimia es equivalente a la ascensión del Kundalini. Una energía sagrada que duerme en la base de la columna, y que cuando se despierta, asciende por los chakras, transformando cada centro energético hasta alcanzar la corona de la iluminación. ¿Te suena familiar? Una vez más, columna vertebral, fuego interno, transmutación. ¿Dónde lo vimos antes? En el aceite de Cristo, subiendo por las vértebras. Distintos caminos, mismo fuego. En algunas ramas del cristianismo místico, la alquimia era celebrada. San Juan de la Cruz escribió sobre la noche oscura del alma como una etapa necesaria antes de la unión divina. Santa Teresa de Ávila describía visiones de fuego, de éxtasis, de transformación que ardía por dentro. Y el Cristo transfigurado en el monte Tabor, era el símbolo de lo que sucede cuando el alma purifica todas sus capas y deja que su luz brille sin velo. Cristo fue un maestro y el modelo alquímico de la humanidad, aquel que vino a enseñarnos que el poder y el fuego interno está en nosotros. El ser que muere al ego, desciende al inframundo, y resucita como conciencia pura. Y aunque las religiones institucionales intentaron ocultarlo, los místicos lo recordaron, los poetas lo escribieron entre líneas, los pintores lo escondieron a la vista de todos en sus obras. Los sabios lo susurraron en cuevas, desiertos y monasterios. La alquimia es el lenguaje común de los buscadores. No importa si lo llamas chi, prana, Espíritu Santo, luz divina, energía vital o el elixir de la vida. Todos hablamos del mismo fuego. Y no solo eso. Todos compartimos la misma misión, purificar lo denso, sanar lo roto,
unir lo separado, convertir lo humano en divino, y lo divino en humano. Eso es alquimia. Una danza que une a culturas milenarias como piezas de un mismo rompecabezas. Un conocimiento que no pertenece a nadie porque vive en todos. ¿Por qué algo tan sagrado fue perseguido? ¿Por qué se ridiculizó, se desvirtuó, se temió, se prohibió? Porque la alquimia transforma al ser humano, no transforma metales. Y un ser humano que se transforma, no se controla. El verdadero alquimista no obedece ciegamente, no necesita que lo salven, que lo guíen, que le digan quién es. El alquimista se recuerda a sí mismo, y encuentra su poder para salvarse y guiarse a sí mismo. Y ese recuerdo fue considerado demasiado peligroso para las estructuras que viven del olvido. En la Edad Media, las llamas consumieron a las brujas y a quienes estudiaban el alma con demasiada profundidad. Y no era solo la Iglesia. El dogma científico moderno también se sintió amenazado. Un conocimiento que mezcla espiritualidad, energía, conciencia y materia. Uno que no puede ser medido en tubos de ensayo. Uno que sugiere que la realidad no es externa, sino proyectada desde el observador. No. Eso no entra en las reglas del juego de un mundo que quiere controlar la materia desde afuera, no desde adentro. Y así, la alquimia fue enterrada, perseguida, silenciada. Pero nunca murió, sobrevivió como lo hace la verdad, disfrazada. Se camufló en símbolos, en obras de arte, en literatura, en cuentos y metáforas. Estaba en los trazos de Leonardo da Vinci, en las catedrales góticas, en los poemas de Blake y en los mitos de Jung. Carl Jung, uno de los grandes psicólogos del siglo XX, redescubrió la alquimia como un mapa simbólico del alma humana. Para él, cada símbolo alquímico era una etapa del proceso de individuación. El plomo era el inconsciente sin integrar. El oro, la conciencia total. El crisol, las crisis internas. La alquimia representa el proceso simbólico de cómo la conciencia puede surgir del inconsciente. Y lo más fascinante es que este proceso se vive. Por eso incomoda, porque no depende de jerarquías externas, ni de títulos, ni de templos, ni de maestros que se pongan por encima de ti. Depende de ti, de convertir tu chispa en tu fuego interno, y de cuidar que no se extinga. Un fuego que arde cuando te atreves a mirar hacia adentro, cuando utilizas tu sufrimiento como materia prima, cuando creas luz desde la sombra. Ese tipo de pensamiento no se puede permitir en una sociedad que prefiere consumidores dormidos antes que creadores despiertos. Y entonces, la alquimia se volvió tabú. Se convirtió en algo que ya no tiene sentido. Se relegó a lo fantástico, a lo esotérico, a lo extraño. Pero el alma humana sabe, recuerda. Por eso vuelves a ver símbolos, por eso te atrae el fuego, la transformación, la idea de trascenderte. Por eso estás escuchando esto ahora, porque, aunque la alquimia fue escondida, nunca dejaron de hablarte de ella. Solo que lo hacían en un idioma que aún no entendías, hasta hoy. Durante siglos la alquimia fue vista como una ciencia arcaica, una superstición medieval obsesionada con convertir metales. Pero un hombre, un psiquiatra suizo, vio lo que casi nadie se atrevía a ver. La alquimia era un espejo de la transformación interior. Ese hombre fue Carl Gustav Jung. En sus investigaciones con miles de pacientes, Jung descubrió que los sueños, los arquetipos y los símbolos universales coincidían sorprendentemente con los símbolos de los antiguos alquimistas. El dragón, el mercurio, el sol, la luna, el crisol. Todos son fases del alma. Jung comprendió que la alquimia hablaba el mismo lenguaje que el inconsciente. Y dijo: la alquimia representa la proyección de un drama en términos de laboratorio que es a un tiempo cósmico y espiritual. La materia no era solo plomo,
era el inconsciente, la sombra, lo negado, lo que aún no se ha integrado. Y el oro era el sí mismo, el núcleo divino del ser humano, oculto bajo capas de ego, trauma y condicionamientos sociales. El proceso alquímico, nigredo, albedo, rubedo, se convirtió para Jung en el proceso de individuación. El camino hacia la totalidad interior. Nigredo, la putrefacción, el caos, la noche oscura del alma, el momento en que todo se desmorona, pero también el punto exacto en que algo nuevo puede nacer. Albedo, el blanqueamiento, la claridad, la comprensión, el renacimiento. Empiezas a ver con otros ojos, la herida se convierte en maestra. Rubedo, el enrojecimiento, la integración, el alma unificada, el encuentro entre la sombra y la luz, lo humano y lo divino, la alquimia completada. Jung enseñaba a entrar en el dolor, no a huir de él. Porque el oro no se encuentra afuera, ni llega por casualidad, se extrae al iluminar tu oscuridad. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que este mapa era para todos los que se atreven a conocerse, para los que están listos a dejar de fingir, a dejar de correr, y empezar a transmutar. La alquimia, dijo Jung, era la unión de la ciencia y del alma, el puente entre el mundo interior y el mundo material, un lenguaje universal de transformación. Y si la ciencia moderna aún no lo entiende o no quiere aceptarlo, no importa. Porque tú, que escuchas esto, ya lo estás recordando. Olvida por un momento el laboratorio, olvida los frascos, los hornos, los símbolos grabados en piedra. El verdadero laboratorio del alquimista es su propia vida interior. Las fórmulas mágicas son para aquellos que aún no tienen ojos para ver. Y tú que estás aquí, necesitas presencia. La alquimia empieza cuando te atreves a preguntarte qué parte de ti aún no has abrazado. Pero la mayoría de la gente quiere que las respuestas vengan del exterior, y se pierden en banalidades materiales con la esperanza de encontrarse a sí mismos allá afuera. La gran obra, la obra maestra del alquimista, no se construye en un día, pero tampoco requiere siglos. Solo requiere honestidad radical y una disposición a ver lo que duele, a ver lo que niegas, a ver lo que siempre has intentado esconder, incluso de ti mismo, especialmente de ti mismo. Nigredo, albedo y rubedo. Un proceso en fases que van desde la noche oscura del alma, pasando por la purificación, llegando a la integración. Ya no estás en guerra contigo, tu oscuridad ya no te asusta, has hecho las paces con ella y ahora te pertenece como fuerza. El alquimista no lucha contra su sombra, la transforma en sabiduría, la convierte en luz sin olvidar su origen. Y aunque este proceso parezca abstracto, es profundamente práctico. ¿Quieres empezar hoy? Observa tus pensamientos y acciones, sin juicio, solo presencia. Acepta lo que aparece, emoción, recuerdo, creencia. Pregúntate, ¿qué me está queriendo mostrar esto? Escribe lo que ves, dale forma, ponlo en papel, sácatelo del pecho. Respira, quédate ahí, a veces el oro llega en forma de lágrimas. Significa vivir en el mundo con conciencia, ser fuego en medio del hielo, ser calma en medio del caos, ser tú, completo. Recuerda que la alquimia no es para escapar del mundo, es para fundirte con él sin perderte. Tu vida entera es tu materia prima, y tu corazón, el fuego sagrado. Lo único que necesitas es estar dispuesto a arder. No hace falta huir a las montañas, ni recluirse en un templo. El escenario perfecto para la alquimia es tu vida cotidiana. Tus relaciones, tus conflictos, tu cansancio, tu miedo, tu entusiasmo. Todo lo que te ocurre es materia prima. Cada discusión es una oportunidad. Cada fracaso, un mapa. Cada miedo, un aprendizaje de algo que aún no entiendes de ti o que no has integrado.
Lo que arde en el fuego del alquimista no es literal, es emocional. De lo que te duele, es esa incomodidad que te sacude cuando algo no sale como esperabas. Cuando te duele algo, tienes dos opciones: reaccionar o transformar. Reaccionar es automático, transformar es alquimia. La herida es el lugar por donde entra la luz. Rumi. Ese dolor, cuando lo observas sin juicio, se convierte en conciencia. Ese miedo, cuando lo atraviesas, se convierte en sabiduría. Y lo que antes parecía una tragedia se convierte en iniciación. Pero hay un ingrediente indispensable para que funcione: la intención. No intentes cambiar lo que vives, cambia desde donde lo vives. ¿Vives desde el ego que necesita controlar o desde el alma que está dispuesta a aprender? A esto se le suma el arte del desapego. Dejas de exigir que las cosas se vean como tú querías y comienzas a aceptar que todo se está desarrollando para ti, no contra ti. El verdadero alquimista no es quien domina el mundo externo, es quien domina su mundo interno y sabe transformar cada instante en una expresión de amor consciente. Amor como presencia lúcida en medio del caos. Cuando enfrentes un reto, tu trabajo es encontrar la manera de convertir eso en oro, y si escuchas en silencio, una parte de ti sabrá la respuesta. La alquimia es un estilo de vida, uno que está llamando por ti. Ser alquimista no significa convertirte en alguien apartado del mundo. Ser alquimista es convertirte en alguien profundamente presente en el mundo pero que ya no es gobernado por él. Cuando te comprometes con tu alquimia interior, lo primero que aparece es la claridad. Ya no reaccionas desde el ruido mental, sino desde el silencio de la comprensión. Tus pensamientos dejan de ser enemigos y tu mente ya no te controla. Tus emociones dejan de gobernarte y se convierten en señales que tu ser te muestra para que les pongas atención. Ahora tú sabes quién es el que está observando todo eso. Y desde esa claridad, nace la fortaleza espiritual. No hablo de una fuerza dura y rígida, hablo de esa resiliencia suave, sutil, que te permite seguir adelante aunque todo tiemble afuera. Cuando sabes transmutar tus propios miedos, ya no necesitas huir, ya no dependes del exterior para estar bien. Y lo más hermoso de esto es que tu interior comienza a reflejarse en tu entorno. Personas diferentes llegan a ti, oportunidades que antes no veías, ahora aparecen. Parece que el mundo cambia mágicamente, porque cambiaste tú. Este es el nacimiento del magnetismo alquímico y el despertar de tu poder creador. No tienes que perseguir, solo tienes que vibrar con coherencia interna. Y el universo responde sin error a quien se alinea consigo mismo. Conócete a ti mismo, y conocerás el universo y a los dioses. Inscripción en el templo de Delfos. Este antiguo principio, también alquímico, es la base de la verdadera libertad interior. Ya no vives condicionado por lo que pasa, vives conectado con lo que eres. Y cuando estás conectado contigo, te conectas con la vida entera. Te sientes parte porque eres parte, presente, en casa. Eso es ser un alquimista, alguien que transforma, desde adentro hacia afuera. La alquimia no es una búsqueda externa, ni estás aquí para buscar oro. La alquimia es un renacimiento interno, y estás aquí para recordar que tú eres el oro. El verdadero alquimista vive entre emociones, pensamientos y decisiones conscientes con las que moldea su realidad a su antojo. Su laboratorio es la vida cotidiana, su fuego es la presencia, su materia prima, su propia sombra. Ser alquimista es atreverte a vivir despierto en un mundo que prefiere el piloto automático. Es mirar hacia adentro, cuando todos señalan hacia afuera. Es soltar la necesidad de tener razón, para abrazar la verdad que transforma.
Ya no se trata de manipular la realidad exterior con base a la fuerza, se trata de crear desde tu conciencia más elevada y con tu poder interior. Todo desde el amor, la coherencia y la intención. El miedo, la urgencia o la carencia, es para dormidos. Cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Wayne Dyer. Ser alquimista es cambiar la mirada. Es dejar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, y empezar a preguntar, ¿para qué lo estoy viendo? Es dejar de reaccionar y empezar a responder con sabiduría. En un mundo que te enseña a correr, el alquimista aprende a detenerse. En una sociedad que premia el hacer, el alquimista honra el ser. Y ahí, en ese silencio, en esa pausa, la transformación comienza. Y no solo cambia tu mundo interno, empiezas a cambiar el mundo para otros también. Porque cada vez que eliges amar en vez de juzgar, observar en vez de reaccionar, transformar en vez de repetir, te conviertes en un canal vivo de la alquimia. Este es el renacimiento que el planeta necesita. No más buscadores desesperados de respuestas y ansiosos por poder y dinero, sino seres humanos conscientes de que siempre han sido la respuesta. El oro nunca estuvo perdido, solo estaba dormido, dentro de ti. La alquimia no es una leyenda encerrada en libros antiguos, ni un mito destinado a unos pocos iluminados, ni existe en el pasado. Existe ahora, en este mismo instante mientras escuchas esto, porque, si llegaste hasta aquí, la alquimia está destinada y disponible para ti. Solo tienes que decidirlo y comenzará a suceder en ti. No necesitas recorrer el mundo en búsqueda de la piedra filosofal, porque la piedra eres tú, es tu corazón purificado. No necesitas laboratorio, porque el fuego ya está encendido dentro de ti, tú eres el laboratorio. Tú eres la materia prima. Tú eres también el oro. La gran obra se escribe con presencia, con coraje, con autenticidad. Es un acto de revolución interior, de amor propio, de valentía. No es una fórmula que hay que copiar para tratar de aventajar en la vida. Y cuando eliges transmutarte a ti, el mundo no tiene más remedio que cambiar contigo. Hoy, una parte de ti ha despertado, una parte que ya no puede conformarse con sobrevivir. Ahora lo sabes, la alquimia no es cambiar el mundo, es cambiarte a ti, y desde ahí, crear uno nuevo. Porque la gran obra no es otra cosa que tu vida cuando decides vivirla despierto. Y cuando lo haces, lo que parecía plomo se convierte en oro.